Hola, bienvenidos a nuestro canal. Esta vez te estaré contando sobre el Sacro Imperio Romano Germánico. El Imperio Romano Germánico fue un estado habitado por diferentes pueblos, alemanes, italianos, suizos, flamencos, checos, austriacos, agrupando en el momento de expansión gran parte de la Europa central, así como partes de la Europa del Sur. Debe su origen al imperio de Carlomagno. La división del imperio carolingio, acordada en el Tratado de Verdún en el 843, dio paso a la existencia separada de los reinos que le sucedieron. Con una duración de más de un milenio, el imperio abarcó gran parte del continente, además de la actual Alemania. Incluyó, en parte o en conjunto, otros países como Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia y Suiza. Otros países como Hungría, España y Suecia también estuvieron vinculados al imperio. En el 800, el Papa León III otorga a Carlomagno el título de emperador del Sacro Imperio, cuya intención era la de recuperar con la bendición del Papa parte de la historia del Imperio Romano, tanto política como culturalmente. El reinado de Carlomagno logró agrupar los territorios de Europa Central, Francia, Alemania, la mitad norte de Italia, los Países Bajos y Bavaria y parte de la zona noroeste de España. Tras la muerte de Carlomagno, sus débiles monarcas pronto desintegraron el imperio y acordaron dividirlo en tres reinos: el reino de Francia Occidental, Francia Media o Lotaringia y Francia Oriental, este último convertido en el reino de Germania a finales del siglo IX. A causa de la falta de monarcas, el reino de Francia Media se terminó dividiendo en el reino de Borgoña y el reino de Italia, sumida en el caos para el siglo X a petición de la princesa italiana Otón I, rey de Germania, hijo de Enrique I, duque de Sajonia, perteneciente a la dinastía sajona, invadió el norte de Italia e instauró el orden. Con el triunfo sobre los húngaros y los eslavos, la autoridad imperial volvió a surgir. Fue así como el Papa Juan XII, en agradecimiento, otorgó a Otón I el título de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en el 962, dando continuidad, trasladando formalmente el imperio de Francia Media a la Francia Oriental en el reino de Germania, hecho que se consideró como el comienzo del Sacro Imperio Romano Germánico. La dinastía sajona gobernó el imperio hasta el 1024, incorporando el ducado de Bohemia, Praga. Cuando el imperio pasó a manos de Conrado II, perteneciente e iniciador de la dinastía Salia, rey de Alemania y coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico por el Papa Juan XIX en 1027, durante su reinado la dinastía Salia logró la incorporación del reino de Borgoña, aparte de Lusacia y Suabia. La dinastía Salia entró en conflicto con la iglesia medieval, conocido como la querella de las investiduras. En consecuencia, el Papa Gregorio VII excomulgó al entonces emperador Enrique IV. En 1122, el emperador del Sacro Imperio Romano, Enrique V, y el Papa Calixto II llegan a un acuerdo que puso fin a la querella de investiduras y limitó la influencia religiosa del emperador. La dinastía Salia gobernó el imperio hasta 1125, estableciendo al imperio como la mayor potencia europea de la época. Dinastía Staufen llegó al trono en 1138. Conrado III de Alemania, hijo de Federico I, duque de Suabia, fue una de las más notables casas imperiales del Sacro Imperio Romano Germánico. Durante su reinado el imperio alcanzó su mayor extensión territorial, en la cúspide de su poder durante el siglo XIII, gobernando desde el sur con la frontera de Dinamarca hasta la isla mediterránea de Cilicia. La dinastía Staufen sí que agudizó los conflictos con el papado, cuando Federico II, hijo de Enrique IV y el sucesor al trono, rey de Cilicia y Jerusalén, fue excomulgado por el Papa Inocencio IV y lo despojara de todas sus coronas. El reinado de Federico II estuvo permanentemente en conflicto con el Papa. Lo llamaron el Anticristo. La dinastía Staufen tuvo varios enfrentamientos por el imperio. En primera instancia, el papado se oponía a que estos fueran los emperadores, por lo que disputaron una lucha por la corona contra la dinastía Supplenburgo, iniciando así un largo conflicto entre la familia güelfos y gibelinos. Al final, en 1254 muere el último emperador de la dinastía Staufen y una coalición formada por el Papa y la casa Anjou, otro disputando el trono, puso fin al poder de la dinastía Staufen, haciendo recaer por primera vez la corona imperial en la familia Habsburgo, o también llamada Casa de Austria. A este periodo, tiempo durante el cual el Sacro Imperio Romano Germánico estuvo vacante o con emperadores nominales, siendo resultado de la lucha victoriosa del papado contra la dinastía de los Staufen, que concluyó con la vacante del trono imperial, se le conoce como Gran Interregnum. Rodolfo I, 1273, rey de los romanos, considerado el fundador del poder de la dinastía, durante su reinado extendió las posesiones al ducado de Austria, Estiria y Carniola, e inició una renovación de las
estructuras imperiales. Tras la muerte de Rodolfo I, en 1291 la corona pasó a su hijo Alberto I, en 1298. Sin embargo, a duras penas consiguió mantenerse como rey de Alemania gracias al apoyo de Francia, Bohemia, mientras muchos príncipes alemanes le opusieron resistencia hasta que murió asesinado por su propio sobrino, Juan de Suabia, pasando la corona imperial a la Casa de Luxemburgo. Mientras tanto, el título imperial pasó a través de las dinastías de Luxemburgo y Bohemia, hasta que aterrizó en la de los Habsburgos austríacos en el siglo XV. Los Habsburgo incorporaron Carintia, Tirol, Friburgo, entre otras. A partir del siglo XV, varios de los miembros de la dinastía Habsburgo fueron elegidos emperadores. Fue Maximiliano I de Habsburgo quien extendió los dominios de la casa hacia Europa occidental, proporcionando Borgoña y los Países Bajos. En 1519, tras la muerte de Maximiliano I de Habsburgo, Carlos V se presenta como candidato para emperador. Gracias a una costosa campaña diplomática, su candidatura prevaleció sobre la de Francisco I de Francia. La coronación imperial tuvo lugar en Aquisgrán, en 1520. En 1556, al renunciar Carlos del trono, su hermano Fernando I de Habsburgo fue nombrado emperador. Carlos V reinó en España, reunía en una sola mano Austria, los Países Bajos, Castilla y la corona de Aragón. Con él llegó a su apogeo el poderío de la casa, llegando a concebir un ideal de monarquía cristiana universal que fracasó ante la resistencia opuesta a sus planes por Francia y por la reforma protestante que dividió a la cristiandad occidental. La reforma protestante de Martín Lutero en 1517 causó que el Sacro Imperio Romano Germánico experimentara una serie de conflictos religiosos, haciéndolo uno de sus periodos más oscuros. Un gran número de ciudades aprovecharon para resistir a los Habsburgos católicos. Renania, Bohemia, Austria y el sur de los territorios alemanes permanecieron en su mayoría católicos, mientras que el norte y ciudades como Estrasburgo, Frankfurt se convirtieron en baluartes del protestantismo. Carlos V, en ese entonces emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, estaba batallando contra los franceses y turcos. Aunque trató de arreglar las cosas, estaba agotado, así que cedió ante las demandas protestantes y poco después renunció con ellos. Se acordó que el emperador se mantendría fuera de los asuntos religiosos, claro, mientras no se tratara de sus tierras. Sin embargo, este descenso de poder condujo a conflictos abiertos. El protestantismo se expandía y con la llegada de Fernando I se inició un prolongado conflicto llamado la Guerra de los 30 días, que azotó al Sacro Imperio Romano, un conflicto entre católicos y protestantes. Los esfuerzos de varios estados del imperio para aumentar su poder y el intento del emperador católico de alcanzar la unidad religiosa y política del imperio. Tras una serie de conflictos y confrontaciones en la historia europea, finalmente llegó la calma. En 1648 se acordó una paz integral, la Paz de Westfalia, que puso fin a la guerra, otorgando al Sacro Imperio un respiro de calma. Después del Tratado de Westfalia, el imperio empezó a decaer. Los Habsburgos seguían gobernando, pero su poder se veía limitado cada vez más. Para 1805, el último emperador Francisco II de Austria sufre una derrota aplastante a manos de Napoleón Bonaparte, y su autoridad afuera de las tierras de Habsburgo dejó de existir. Para 1806, Francisco II renunció a su cargo y decretó la disolución del Sacro Imperio Romano. No obstante, se mantuvo con el título de emperador de Austria. Es así como un milenio de historia llega a su fin y es reemplazado por la Confederación del Rin, una asociación de estados creada por el francés de Napoleón Bonaparte. Esto fue todo. Si te gustó este video, te invito a suscribir y darle me gusta.